recordando algunas finales de mundiales. Se me vino a la memoria aquella final del 9 de julio de 2016 en el Estadio Olímpico de Berlín, donde se enfrentó Italia y Francia, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan ese partido entre Italia y Francia? Fue un partido que salió campeón del mundo Italia por penales. En aquel partido hubo un hecho que fue trágico para uno de los protagonistas. ¿Cuántos recuerdan a Zidane, el francés? Considerado en ese momento uno de los mejores jugadores de fútbol, el mejor jugador de fútbol del momento. Y él, justamente ese partido, esa final, era el último partido de su carrera. Hizo algo que sorprendió a todos. Faltando 10 minutos para que terminara la final de la Copa del Mundo, le metió un tremendo cabezazo en el pecho a Materazzi, un jugador de Italia, que significó que un árbitro argentino, ¿sí?, que era la primera vez que dirigía una final del mundo, lo expulsara del partido. Ni siquiera ese árbitro había visto el momento en que este jugador, en que Zidane le mete el cabezazo en el pecho al italiano. Le avisa a uno de sus ayudantes. Ahora, para Zidane significó un final de carrera trágico para él. ¿Sí? Después de haber sido el mejor jugador del mundo, de haber ganado un montón de trofeos, el último partido de su carrera como futbolista profesional, se la mandó. Lo echaron y ¿sabe qué pasó? Su equipo perdió la final. A lo mejor él podría haber hecho una jugada mágica de esas que hacía y terminaba ganando Francia, pero perdió después Francia. Fue expulsado faltando 10 minutos antes que terminara el partido. Y se quedó sin la posibilidad de salir campeón del mundo. Sin embargo, para el árbitro, ese árbitro argentino que se llama Elizondo, fue un partido consagratorio. ¿Por qué? Para su carrera, ¿no es cierto? Porque quedó como un árbitro justo. Alguien con decisión, alguien que aún sin haber visto esa jugada, lo expulsó del partido. Muy bien expulsado. ¿Qué hizo este árbitro? Nada más y nada menos que hacer que se respete el reglamento y no hacer vista gorda a este suceso. De hecho, después este árbitro dijo que le dio lástima haberlo expulsado a Zidane. ¿Sí? Le dio lástima, porque sabía todo lo que significaba para ese jugador justamente ese partido. Pero él tuvo que sancionar, como decía el reglamento, la falta. Y toda falta hecha de esa forma deliberada contra otro jugador, tratando de lastimar, tratando de agredir, merece una tarjeta roja. ¿Sí? Así que Zidane se llevó una tarjeta roja ese día. Sin embargo, Elizondo pasó la historia por un juez justo, un árbitro justo. Ahora, de la misma manera que el fútbol tiene sus reglamentos, ¿no es cierto? Tiene su reglamento de juego que a vos no te permite hacer lo que quieras dentro del partido. De la misma manera, Dios estableció para nosotros mandamientos, ¿sí? Un reglamento de vida, una ley moral para que vivamos en ella. Ahora, cuando nosotros transgredimos ese reglamento que Dios nos dio para que nosotros cumplamos, estamos pecando. Y nadie puede vivir su vida de la manera que quiera, porque tarde o temprano va a tener que dar cuenta delante de Dios de sus actos. Y Dios, que es un juez justo, es un juez que no hace vista gorda a las faltas que el hombre comete, va a tener que sancionar, lamentablemente, al hombre, al ser humano que no quiso obedecer las leyes de Dios con una tarjeta roja. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de violación a estas normas que Dios estableció para que vivamos. Por ejemplo, violamos las leyes de Dios cuando robamos. ¿Qué dice los 10 mandamientos? No robarás. Y como Dios es un juez justo, ¿qué tiene que decirnos? Tarjeta roja, expulsado del partido.
No, Dios, pero mira que yo nunca adulteré. Ah, no, nunca adulteraste. Sin embargo, Jesús dijo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón y la desea sexualmente, ya adulteró con ella en su corazón. No, pero yo nunca engañé a mi mujer. Pero fíjate las cosas que ves. Fíjate lo que ves, cómo lo ves. Entonces Dios tiene que decirte, tarjeta roja, falta, expulsado del partido. Señor, pero yo nunca adulteré, nunca robé. Pero Dios te dice, pero sos un mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No, mentirás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero Señor, mira, yo no soy mentiroso, Yo solamente dije eso para no ofender a la persona. Fue una mentirita piadosa para... Y Dios te dice, ¿y cómo se llama alguien que miente? Y bueno, se llama mentiroso. Entonces Dios te tiene que decir, tarjeta roja, expulsado del partido. Y así podemos seguir con cada mandamiento, con cada regla de juego que Dios dejó para nuestra vida. Y a veces usamos el nombre de Dios en vano. Y decimos, hablar en nombre de Dios, y decimos cada barbaridad. Y cuando nos enojamos decimos, te juro que yo nunca juré por Dios. ¿Sí? Y ya juraste por Dios. Usaste el nombre de Dios en vano. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestra vida está cargada de tarjetas rojas y que no podemos cumplir nunca por nuestras propias fuerzas los mandamientos y el reglamento, la ley moral que Dios dejó para que vivamos. No hay un solo ser humano que haya podido cumplir la ley de Dios. Y por esa razón, por cuanto todos pecaron, están expulsados del partido, destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Ahora, ¿cuántas tarjetas rojas hay en nuestra vida, no? Decíamos recién, un día vamos a morir. Y tarde o temprano vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Y Dios va a mirar nuestra vida, nos va a analizar y nos va a decir, ¿por qué hiciste esta cosa? ¿Por qué hiciste esta otra cosa? Y nosotros deberemos dar cuenta delante de Dios de todos nuestros actos. ¿Y saben qué? Va a llegar un momento en que la única salvación que vamos a tener es haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Él vino a este mundo. Dios mismo se hizo hombre y vino a vivir esa vida santa que nosotros no podíamos vivir. Vino a cumplir el reglamento. Nunca hizo una falta, nunca se enojó, nunca mintió, nunca adulteró, nunca usó el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice que aun si nosotros quisiéramos salvarnos cumpliendo los 10 mandamientos, al violar uno solo de esos mandamientos nos haríamos culpables del resto. O sea que yo no soy un mentiroso, pero codiciás, pero mentís, pero robás. Sí, pero un caramelo, eso se llama robar. Sí, pero era así el caramelo, eso se llama robar. No hay forma de justificarnos, aun si fuéramos los más buenos del mundo. Dios dice en la Biblia que ve nuestros actos como trapos sucios. Como trapos sucios. No hay forma de agradar a Dios con nuestra forma de ser, con nuestros actos. Ahora, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así como ese jugador de fútbol, ¿no? Se quedó sin la posibilidad de jugar el partido de su vida. ¿Y dónde van los que son expulsados del partido? A los vestuarios, ¿no es cierto? A las duchas. De la misma forma nosotros, al alejarnos de Dios, al ser expulsados de la presencia de Dios, quedamos en una situación donde nos perdimos de la comunión de Dios, de seguir disfrutando de esa comunión con Dios. Nos perdimos la posibilidad de vivir la vida que Dios quería para nosotros. Y Dios, que es un juez justo, que no hace vista gorda a nuestros pecados, tiene que expulsarnos del partido. Pero hay una solución. Dios es misericordioso y nos proveyó de alguien que fue capaz de morir en nuestro lugar y de cargar en la cruz todas nuestras tarjetas rojas, todos nuestros pecados sobre Él. Y este fue Jesucristo. ¿Sí?
Dios hecho hombre, quien vino a la tierra y vivió una vida perfecta y murió en la cruz recibiendo el castigo de nuestros pecados, que es la muerte. Puso todas tus tarjetas rojas o todos tus pecados sobre Él y sufrió en la cruz para que vos no tengas que sufrir eternamente. El castigo de todas tus tarjetas rojas, de todos tus pecados fue sobre Él. Y Él nos hizo libre de la condenación eterna, del infierno, del pecado y de la muerte. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Vino nuevamente a establecer esa comunión que habíamos perdido con Dios después de haberle dado voluntariamente la espalda. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que debemos hacer nosotros es reconocer que hemos pecado. Es decirle, Dios, reconozco que no he cumplido la ley tuya, que he vivido una vida desordenada, llena de pecados, satisfaciendo mis propios deseos, que he sido egoísta, que he sido un mentiroso, que he sido un adúltero, que he sido una persona que ha usado tu nombre en vano, y decirle, yo reconozco que soy pecador, te pido que me perdones, que me limpies y que ahora me hagas una nueva criatura y que entres a vivir en mi corazón. Y este acto de reconocer nuestros pecados delante de Dios y reconocer que Jesucristo es el único que vivió una vida santa y es el único que puede darnos la salvación, ¿saben cuál es el resultado? La salvación de nuestras almas y que automáticamente pasamos a ser llamados hijos de Dios. Porque el que recibe a Jesús y le reconoce como Señor, le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. No somos hijos de Dios por ir a la iglesia. No somos hijos de Dios por haber nacido en un hogar cristiano. No somos hijos de Dios por ser parte de la creación de Dios. Somos hijos de Dios cuando Jesús entra a vivir en nuestros corazones y cuando nuevamente se restablece esa comunión entre Dios y nosotros gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Si hay alguno en este lugar que nunca le ha entregado su corazón al Señor y sabe y se da cuenta que está cargado de tarjetas rojas y que si pasáramos en ese televisor toda nuestra vida, ¿no es cierto?, todos nuestros pensamientos, nos avergonzaría porque diríamos, no quiero que nadie se entere de lo que realmente soy. Y si hay alguno que nunca le dijo al Señor, Señor, perdóname por todos estos pecados, este es el momento para que confeses tu pecado y le entregues tu corazón al Señor. Y vas a poder ser un hijo de Dios. ¿Cómo lo haces? Solamente confesando con tu boca y creyendo en tu corazón. Diciéndole, Jesús, yo me arrepiento de esta vida que he vivido. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres a vivir a mi vida y que me hagas un hijo de Dios. Y automáticamente Dios te hace una nueva criatura, una nueva creación. ¿Y qué tiene que ver todo esto que he hablado con el bautismo? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque aquel que se bautiza es una persona que ha sido salva por Jesucristo. Y el bautismo es un acto visible, público y simbólico de lo que pasó en nuestros corazones cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Es un acto simbólico, pero que representa lo que pasó en nuestros corazones y al mismo tiempo da testimonio delante de los demás, de nuestros amigos, de las demás personas y delante del reino espiritual, delante de Dios, aún delante de Satanás y sus demonios, que yo ahora me he comprometido con Jesús. Y ya vamos a ver cuál es el simbolismo de este acto. Cuando nosotros nos bautizamos, también es un acto de obediencia, porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio
Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo también es un acto de obediencia. Ahora, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo lo siguiente. ¿Qué significa bautizarse? Primero, la palabra bautismo significa sumergir en un líquido. ¿Sí? No es rociar. No existe el bautismo cuando te rocían gotitas. ¿Sí? La palabra bautismo significa sumergir en un líquido con el fin de que cuando esa prenda, porque viene justamente del acto de teñir una tela, cuando esa prenda haya sido sumergida en una tinta, en un líquido, salga con otro color, con una nueva identidad. ¿Se entiende? Cuando en la antigüedad teñían las ropas y las telas, bautizaban a esas prendas. Si querían teñir un buzo, decían: vamos a bautizar al buzo color blanco, en una tintura color azul. Cuando metían el buzo color blanco, lo bautizaban, y cuando salía ya no era más blanco, era color azul. De la misma forma, cuando nosotros nos metemos al agua, así como enseña Pablo, estamos diciendo que Cristo es esta pileta, ¿sí? Nosotros nos metemos dentro de la pileta y nos metemos bajo el agua. Cuando nosotros quedamos totalmente tapados bajo el agua, estamos simbolizando el momento en que nosotros le dimos nuestro corazón al Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados y dijimos: allá queda nuestra vieja y vana manera de vivir. Ese viejo David que le gustaba pecar va a quedar muerto abajo del agua. Así como Cristo murió, nosotros morimos junto con Cristo a esa vieja vida. Pero así como Cristo resucitó, cuando nosotros salimos del agua, estamos simbolizando el momento en que nacemos a una nueva vida. ¿Se entiende? Allí abajo del agua quedó enterrado el viejo David. Ese viejo David que le encantaba pecar, ese viejo David cargado de tarjetas rojas, queda enterrado. Esa vieja naturaleza que dice la Biblia que está viciada con deseos engañosos, que le gusta pecar, le gusta mentir, le gusta robar, le gusta engañar, y hay una lista de pecados que da la Biblia. Nosotros decimos: ahora que estoy en Cristo, muero a esa vieja vida, queda enterrada abajo del agua, y cuando yo salgo, así como Cristo resucitó con poder, yo resucito una nueva vida en Cristo, con todo el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Y este sencillo acto que ustedes ven acá en la pileta significa eso. Entonces dijimos: ¿por qué una persona que no ha dado su vida a Jesús no se puede bautizar? Y porque no tiene nada que recordar, porque nunca en su corazón pasó lo que está simbolizando. Entonces, el primer requisito para bautizarse, ¿cuál es? Ser salvo, haberle entregado tu corazón al Señor. El segundo requisito o la segunda cosa que nosotros hacemos al bautizarnos es obedecer el mandamiento de Jesús de bautizarnos. Y lo tercero que podemos decir que hacemos en el momento de bautizarnos es identificarnos con Jesús y sus enseñanzas. ¿Sí? Identificarnos con Jesús y sus enseñanzas. Cuando los primeros cristianos se bautizaban, ¿sabes qué hacían con esa gente? La mataban. Estabas demostrando que Jesús era tu Señor, porque ahí estaba el emperador para cortarte la cabeza. Y te decía: o me adorás a mí
o adorás a ese tal Jesús? Y los cristianos decían, yo no voy a adorar y a postrarme delante del César, sino que mi Rey y mi Señor es Jesús. Entonces los cristianos se bautizaban, simbolizaban lo que recién dijimos, pero era una muestra pública de su compromiso real con Jesús. El que se bautizaba no era alguien que se tiraba nomás para sacarse el calor del agua, ¿no? Era alguien que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esto no quiere decir que el bautismo te salve. Es el creer en Jesús lo que te salva. Pero es una identificación pública de tu compromiso con Dios. Y ya voy terminando. Este anillo que yo tengo acá en mi mano, ¿qué simboliza? Que estoy casado, ¿no es cierto? Ahora, este anillo a mí no me casó. Es solo el símbolo de mi matrimonio, ¿sí? De la misma forma, el bautismo no te salva, pero es la representación visual de que vos le has dado tu corazón al Señor y que has sido salvo. ¿Se entiende? Este anillo no es mi compromiso con mi esposa de fidelidad, pero cuando yo lo veo, digo, no puedo estar mirando a otra mujer. Cuando yo lo veo, otra mujer dice, ese es casado, ya está. Entonces, el bautismo también nos recuerda cuando nosotros estemos delante de una tentación, cuando nosotros estemos a punto de serle infiel al Señor, nos vamos a recordar el momento y vamos a decir, yo no puedo seguir viviendo esa vida que viví antes, porque yo hice un compromiso con el Señor. Yo hice un compromiso de fidelidad con el Señor. Yo dije que mi vieja y vana manera de vivir, llena de pecado, ya había muerto. Y que ahora yo era una nueva criatura. Y después, cada vez que la iglesia se reúne, nosotros ¿qué hacemos? Participamos de la cena del Señor, que es un recordatorio también y una gran oportunidad para ponernos a cuenta con el Señor. Así que lo que nuestros hermanos van a hacer en esta tarde es un acto simbólico, pero con mucho significado espiritual, ¿sí? No es un juego lo que van a hacer. Cuando ustedes vean a un hermano que se mete el agua, es alguien que ha entendido que su vida ya no le pertenece, que su vida es del Señor y ellos se deben al Señor. Y ellos tienen que ser fieles al Señor, ¿sí? Ustedes una vez que se meten al agua y salgan, ya son una nueva criatura, no por el solo hecho de meterse el agua, porque esto está representando lo que ya pasó en sus corazones, lo que el Señor, la obra que el Señor ha hecho. ¿Y qué pasa si pecamos? Porque, salimos del agua, pero cruzamos la puerta de la iglesia y de nuevo nos enojamos, y de nuevo vienen las tentaciones, y de nuevo caemos, y de nuevo resurge ese viejo David que quedó bajo el agua y quiere salir. Dice la palabra del Señor que si pecamos, abogados tenemos. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice la Biblia que se nos fue dado todo el poder del Espíritu Santo para ya no estar atado al pecado. Y Dios nos advierte, no se vuelvan a esclavizar del pecado. No se vuelvan a aquellas prácticas que tenían antes. Ustedes ahora ya son de Cristo. Ustedes son una nueva criatura. Y deben comenzar a vivir de ahora en más como el Señor, con las reglas de juego que Dios nos ha dado. Amén. ¿Se entendió? Ahora vamos a pasar a la parte práctica y visible de esto que hemos hablado. Hay una palabra para Juli. Dale. Bueno, Juli, el Señor tiene muchas promesas para vos. Y hoy te digo que el Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y no temas ni te atemorices. Esa palabra guárdala en tu corazón. Juli, ¿has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador? Sí. Bien. Bueno, por la confesión
pública de tus palabras, de la fe en que has creído. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, dice la palabra de Dios: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Santiago, ¿has creído en el Señor como tu Salvador? Sí. Bien. Bajo la confesión de tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Mariana, ¿has acertado? Bien. Bajo la confesión de tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hará? Dice la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate de sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y en Él. ¿Qué hará? ¿Has acertado al Señor Jesucristo como Salvador? Bajo la confesión de tu fe, porque sos vos la que has creído, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Agostina, ¿has creído en el Señor como Salvador? ¿Sí? Bien, bajo la confesión de tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comparto un versículo de la palabra de Dios. Un versículo que dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si prestas oído a la sabiduría y te entregas a la inteligencia, si clamas por inteligencia y discernimiento, si lo buscas como si fuera plata o un tesoro escondido, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios, porque el Señor concede sabiduría, de su boca fluyen conocimiento y ciencia.
El Señor ayuda y protege a los que viven con rectitud y justicia. Él cuida el sendero de los justos y protege a aquellos que les son infieles. Entonces sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. La prudencia te cuidará y la inteligencia te mantendrá a salvo. Lucas, ¿has aceptado al Señor como Salvador un día, sí? Bueno, bajo lo que vos decís que así ha sido, yo te voy a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.